Hola a todos, hoy estoy en un sitio diferente. Como veis, estoy en la casa de mis padres en Madrid. Tengo aquí algo que me habéis pedido bastante. Me soléis pedir qué clases tuve en mi intercambio de Estados Unidos y qué notas saqué. Así que he sacado aquí unos cuantos papeles y tengo básicamente la fotocopia de los originales con la postilla de La Haya, que este es el papel, pues la fotocopia del papel que tengo de mi instituto de Estados Unidos. Tapa un poco como los datos, pero bueno, estos son como las notas que tengo aquí tal cual. Pero os lo voy a leer de este documento que tengo aquí, la interpretación, traducción jurada, firmada en España, y esto es básicamente lo que luego llevamos mi madre y yo, más mi madre, pero bueno, al Ministerio de Educación para que me convalidasen todo y me sirviese el año y no tuviese que repetir curso y todo eso. Os voy a decir las clases que tuve, las notas que saqué, cómo estaba organizado, cómo iban las clases y todo eso. Está dividido el documento en 4 trimestres, bueno, los créditos a un lado. Entonces en el primer cuatrimestre, en el primer trimestre tenía 3 clases y las clases, ya os dije, dependían, algunas eran de 45 minutos, otras eran de hora y media, eran como dobles, y hay aquí algunas que las tuve solo un trimestre y algunas que eran medio año. No tuve ninguna clase que fuese un año entero, y esto es una de las razones por las que veréis que tuve que coger 3 clases de literatura, por ejemplo, porque para que me convalidase yo tenía que hacer ciertas horas de ciertas asignaturas, como matemáticas, historia, literatura. Entonces en octubre de 2019, en el primer trimestre, tuve composición preuniversitaria, que era una clase de literatura en la que básicamente como que te enseñaban a escribir para las clases universitarias, y en esta clase, por ejemplo, leímos e interpretamos 1984, que es uno de mis libros favoritos desde entonces, y luego pues como interpretabas los libros y como que se estudiaban. Y las clases de literatura allí son muy diferentes a las de España. No coges un libro y te estudias fechas y títulos. Lo que suelen hacer es coger libros, bueno, esto es un poco más random porque no es una clase con un temario, digamos, en sí, pero bueno, se cogen libros y se estudia pues la época, lo que se trataba en esa época, lo que el autor te quiere decir y todo eso, más que, ya sabes, decir títulos de un autor y fechas como se suele estudiar en España. Entonces en composición preuniversitaria saqué una B, que es mi nota más baja de todas. Eso equivale, según esto, a un 8. Estas equivalencias son con las que luego se hacía media para bachillerato y selectividad. Entonces esto también os lo quiero enseñar porque muchas veces me decís que en qué año podéis ir o es más conveniente ir de intercambio, y para mí es primero o segundo de bachillerato, porque la media te hace media para selectividad y con bachillerato. Y por ejemplo en mi caso, pues ya veréis las notas, yo iba con bastante buen inglés, era buena estudiante en España de todas formas, entonces tengo muy buenas notas que yo creo que no hubiese conseguido en segundo bachillerato en España, y por tanto me hicieron mejor media para selectividad y luego poder acceder a las universidades y todo eso. Entonces si vais bien de inglés y queréis hacer un intercambio y sabéis que podéis sacar buenas notas, recomiendo primero o segundo bachillerato por ese motivo. Precálculo A, y las que llevan A y B son porque iban en 2 cuatrimestres o 2 trimestres, entonces te lo cuentan como A y como B en 2 partes, y cada una lleva una nota individual. Precálculo A saqué una A, que es un 9, y esa era pues una clase de matemáticas normal. Química A saqué una A menos, que según esto equivale a un 8,5, y esas son las 3 del primer trimestre. La de química, la verdad que cogí una más fácil, entonces había cosas que yo ya había visto y ya las sabía, entonces eso me dio bastante ventaja. Si por ejemplo precálculo, yo tuviese que haber cogido la clase de cálculo para que fuese un nivel más, y en esta clase la mayoría de las cosas yo ya las había visto y ya las sabía, aunque había formas de hacer las cosas que eran diferentes que en España, que tuve que aprender. Pero por ejemplo no me daban, ya os lo dije en otro vídeo, no me dejaban hacer la clase de cálculo porque no había cogido precálculo en este instituto concreto, lo cual es una tontería para mí porque yo ya sabía los conocimientos, pero no me dejaban coger esa clase. Entonces precálculo A saqué una A, un 9, y ya digo, química un A menos, que es 8,5. En el segundo trimestre, que es de diciembre 2009 a marzo, aquí tengo 4 clases en vez de 3, y tengo la de teatro, que tengo una B más, que eso es un 8 también. B y B más lo cogen como un 8. Y esta es la clase que os dije que empecé súper tarde porque era de 45 minutos y me cambié una clase, y ya os lo conté en el vídeo de que hacía novillos sin saberlo, os lo cuento un poco más, pero bueno, el caso, las primeras semanas yo no fui a esta clase porque no sabía que la tenía, entonces en los primeros quiz que me hacían, que eran como exámenes pequeñitos, yo tenía ceros, y en la asistencia las primeras semanas yo tenía un 0, porque
pues no sabía que tenía esa clase, entonces no fui y la profesora le dio igual y me lo dejó esos ceros, así que tengo de nota final un B+, que es un 8, podría haber sacado más, era una clase muy fácil, pero ya digo que todo eso tenía ceros, entonces me hizo media con ceros, lo cual es horrible, pero bueno. Luego precálculo B, que es la segunda parte de la clase de precálculo que os estaba diciendo antes, y también saqué una A, que es otro 9, entonces pues eso me hace media de 9. Y por ejemplo las clases de teatro y todo esto, que no hacían media para selectividad, digamos, solo las clases que te convalidan con España, básicamente las de historia, matemáticas, biología y todas estas cosas. Las clases random que tengo aquí como teatro, arte o lo del desarrollo del niño y del adolescente que veréis luego, eso no me hacía media. En esas pues tuve clases fáciles de todas formas y cosas más interesantes que hacer. Luego tengo la parte B, o sea la segunda parte de la clase de química, que tengo un A+, entonces en esa tenía A- en el primer trimestre, que era un 8,5, y aquí tengo una más, que es un 10 en la segunda parte. Y luego arte 1, que era una clase de arte básica, o sea, no hacíamos casi nada, y tengo un A, que es un 9. El tercer trimestre, aquí tengo otra de literatura moderna y composición. En esta fue en la que leímos El Gran Gatsby, por ejemplo, mi libro favorito desde entonces. Este año fue el año que me hizo... Yo siempre iba para hacer biología o física y química en la universidad, eso era lo que yo quería hacer desde los 12 años, y desde las clases de literatura que cogí este año en Estados Unidos me cambiaron el chip y fui a la universidad a hacer periodismo porque me gustaba escribir, y descubrí que me gustaba escribir con estas clases en Estados Unidos. Y entonces en esa pues estudiamos El Gran Gatsby y ya digo, el momento en el que pasaba todo eso, el significado de todo lo que viene, lo que te quería decir el autor, tal. También leímos un libro que se llama Todo claro en el frente, lo pondré por aquí en inglés porque me sé el título en inglés pero no en español, que es un libro pues como de guerra, también bastante clásico y conocido de estudiar y todo eso. En serio, eran increíbles esas clases, o sea, leías el libro en la clase y luego se estudiaba, no te lo mandaban para leer a casa, a veces sí algún capítulo, pero no era como en España que estudias todo y luego aparte te dicen léete en casa estos 5 libros, que dices no tengo tiempo. Esto se leía en la clase y era parte de lo que se hacía en la clase, que me parece una forma muchísimo mejor de aprender y muchísimo mejor de utilizar el tiempo y de asegurarse que la gente está aprendiendo y está más interesada. Luego tenía mi querida clase de anatomía y fisiología, que me encantaba, fue una de mis clases favoritas porque era súper de hacer cosas prácticas, no era... Lo estudiabas pero luego se hacían cosas prácticas. Ya os dije que, bueno, no sé si os lo dije, pero no sé, a ver, trigger warning aquí para gente, no sé, teníamos que abrir un gato y el examen final era un gato con los músculos y los huesos puesto con las banderitas y tenías que decir, aparte de otras cosas en el examen, qué era cada músculo y hueso que tenía puesto la banderita. Se estudiaban los huesos como tal, cogiendo el hueso, estos sí que eran falsos, cogiendo un hueso de persona falso y viendo lo que era el hueso, estudiamos las células viéndolas con un microscopio, que en España, en serio, abrimos un... Yo en mi clase de España, esto es un poco ridículo, en mi clase de España de primer bachillerato de biología, abrimos un mejillón y eso era lo que se abría y era como, esto es ridículo, ¿qué me estás enseñando? Y esta clase era como muy práctica y como que era genial y además me encantaba la profesora y todo. Entonces, anatomía, fisiología, parte A, tengo un A+. No os he dicho la de literatura moderna y composición, tengo un A-, que era un 8,5, pero he de decir que mi trabajo final sobre El Gran Gatsby fue el que más puntuación sacó de toda la clase y fue como mi honra porque iba con un montón de amigas y la chica de mi casa, que sabéis que me va bien, estaba en esa clase conmigo y varias de sus amigas, y cuando dijeron que mi nota era la mejor de la clase de ese trabajo, se quedó flipando y como que me odiaba un poco más desde ese entonces y era como, lo siento, soy la persona extranjera que ha sacado la mejor nota de la clase, lo siento, pero es como es. Y eso A-, que es 8,5, anatomía y fisiología, parte A, una más, que es un 10, en serio me encantaba esa clase y esa también, pero esta clase era con la gente que me caía súper, era gente popular del colegio, animadoras y deportistas, pero eran las simpáticas, entonces en esa clase yo me sentía súper bien porque la gente era súper acogedora y yo sacaba siempre en esta clase, semana tras semana nos hacían un examen y en todos los exámenes yo sacaba la mejor nota de la clase y siempre lo ponía la mujer en la pizarra y la gente como que me aplaudía por ello, cuando en la otra clase me miraron todos en plan como,
vaya, ha sido ella. En esta clase me aplaudían y como que siempre que alguien necesitaba ayuda venían a mí a pedírmelo, en plan, ¿me puedes explicar esto? Era como súper diferente el grupo de gente y me encantaba. Yo creo que esa clase es de mis favoritas, no solo por la temática, sino por la gente que veía en la clase, que en serio eran encantadores y eran súper simpáticos. En serio, los llevo aquí dentro porque eran súper majos. Y luego historia de los Estados Unidos, parte A, saqué una A, que es un 9, y esa clase también era muy extraño porque yo, a ver, yendo a Estados Unidos y habiendo tenido interés en Estados Unidos desde entonces, yo sabía ya parte de la historia. Por ejemplo, yo me sabía los nombres de los estados, que piensas que es una tontería, pero la gente en esa clase no se lo sabía y tuvimos que hacer un examen en lo que se ponían los nombres de los estados y ellos no se lo sabían y era como, no entiendo. Imaginaros no saber dónde están las provincias en España, pues eso para ellos era algo que no habían aprendido. Y ya digo, en esta tengo un 9 y luego en el último cuatrimestre, trimestre, lo que sea esto, tengo también 4 y entonces era otra más de literatura, que es literatura universal y composición, y como todas lo llaman y composición porque hacían bastante hincapié en lo que era escribir sobre diferentes temas. Entonces en esta leímos El infierno de Dante y ¿qué más leímos? No me acuerdo qué más leímos en esa clase, pero como veis tenía 3 de literatura porque necesitaba ciertas horas para que me convalidas, entonces tenía la de composición preuniversitaria, literatura moderna y literatura universal, y en esta saqué un A-, que es un 8,5. Y luego la segunda parte de anatomía y fisiología, mi querida clase, saqué otro A+, otro 10. Y historia de los Estados Unidos, parte B, A-, 8,5. Entonces en esa la parte 1 tengo un A y la segunda parte A-. Y la última de todas, que es la del desarrollo del niño y del adolescente, esta es la clase que os conté, lo del bebé robot que te lloraba y te lo ponía la profesora y todo eso. En esta tengo un A+, que es un 10. Obviamente era una clase súper fácil y ya os dije que saqué también la mejor nota en lo del bebé, o de las mejores notas en el proyecto del bebé del fin de semana y todo eso. Entonces en esa tengo un 10, en serio era una clase súper fácil y ya digo, esa no convalidaría, esa no se usa para convalidar en España y para hacer media con todo lo que tienes, igual que por ejemplo en mi primer bachillerato yo tengo una clase de religión con un sobresaliente y esa pues tampoco cuenta para selectividad. La de arte, teatro y desarrollo del niño y del adolescente no cuentan para hacer la media, pero bueno, son clases pues que cogí fáciles, digamos, que no tuve que hacer mucho o no tuve que estudiar mucho, me dejaron más tiempo para sacar mejor nota en las clases más difíciles, porque por ejemplo la de anatomía y fisiología, que saqué muy buena nota, era una clase bastante difícil. Estudiamos todos los huesos del cuerpo y todos los músculos, y en los test y quiz que hacíamos todas las semanas tenías que poner el listado de todos los huesos del cuerpo, básicamente. Creo que eran todos, porque recuerdo que los del oído eran todos los del oído. Y sí, yo creo que eran el listado de los 206 huesos, ahora que lo estoy pensando. Y pues no era una clase fácil, digamos, y luego pues, pero es que me gustaba tanto, que es que yo lo doy todo por las... Yo soy mala, por ejemplo, en las clases de historia normalmente, en esta no tanto, ya digo, saqué bastante buena nota porque estaba muy motivada, porque me gustaba mucho el estilo de clases, que era súper diferente del de España. En España es como, aquí tienes un texto en el libro, te lo estudias, me lo repites palabra por palabra, y aquí era más de, esta es la información, y vale, sí, lo de los huesos pues los tienes que repetir tal como son, porque son los que son. Era más de, esta es la información, métela en tu cabeza, entiéndela, y dime lo que significa, más que repítemelo palabra por palabra. Y yo en serio odiaba la literatura. En España mis clases de lengua y literatura las odiaba porque se hacía lo típico de estudias los autores del 28, listado, y ni entiendes el concepto, ni entiendes la época, no entiendes nada, pero sabes decir fechas, al mes siguiente se te han olvidado y ya está. Y aquí no, o sea, yo me acuerdo de todo lo que estudié en estas clases y me acuerdo mucho, ya digo, estos libros, algunos se han convertido en mis libros favoritos y aprendí muchísimo más que lo que aprendí en literatura en España. A ver, en la clase de lengua lo habréis hecho, si sois españoles la mayoría, que creo que lo sois, habréis hecho lo típico de sujeto predicado, complemento directo, complemento indirecto, y analizas una frase que dices, ¿esto para qué lo estoy haciendo? No tiene ningún sentido, realmente no estás aprendiendo nada, estás aprendiendo a hacer un examen que te piden, pero que no tiene sentido. Y yo creo que las clases estas, y sé que mucha gente critica el estilo de clase americana y los institutos americanos,
y hay mucha gente que se aprovecha allí y cogen las clases, ya digo, como las de teatro y todas estas, se cogen las pocas que necesitan para graduarse y el resto súper fáciles. Y vale, esa gente no está aprendiendo tanto como a lo mejor una persona en España, pero si te coges las clases de tu nivel para aprender más y cada año vas subiendo, aprendes mucho más en Estados Unidos que en España, porque los conocimientos que aprendes se te quedan y son cosas que has aprendido de verdad, no cosas que vas a repetir en un examen y se te olvidan y ya está. No tengo aquí la media, os haré la media de todas estas clases y os la pondré aquí. O sea, os pondré mi media de convalidar de segundo bachillerato y la media de estas clases, que obviamente incluye teatro, arte y lo del desarrollo. Entonces, los que me decís que sabéis inglés bastante bien, os recomiendo primero y segundo bachillerato. Si no sabéis inglés bastante bien y no pensáis que podéis sacar estas notas, porque obviamente en las clases de ciencia las palabras científicas están todas en inglés, y yo la segunda semana tuve un poco de adaptar, porque obviamente yo había aprendido cosas en España y no me sabía la palabra científica en inglés, las tuve que aprender según iba. Afortunadamente pues se me da bastante bien aprender esas cosas rápido. Si no sois tan rápidos en aprender cosas y tardáis un poco más normalmente, entonces a lo mejor os recomendaría hacerlo en tercero o cuarto de la ESO, a lo mejor cuarto, yo creo que tercero es un poco pronto, pero bueno, cuarto de la ESO si no queréis. Básicamente, si pensáis que podéis sacar mejor nota en bachillerato en España que en Estados Unidos, hacerlo en cuarto de la ESO. Si pensáis que podéis sacar mejor nota en bachillerato en Estados Unidos que en España, hacerlo en bachillerato y os coge la media. No sé, si lo vais a hacer de todas formas, pues yo creo que mejor hacerlo con estrategia. Y yo no lo hice así porque fue cuando vi que era una oportunidad y ya se me dio para hacerlo solo en segundo bachillerato. Y la verdad que bastante contenta con cómo lo hice. Luego eso sí, tienes que hacer los trámites con el ministerio y todo eso, pero bastante bien. Eso es, espero que os haya ayudado el vídeo a los que tuvieseis esas dudas y espero que os haya servido de curiosidad a los que lo queríais saber por saber. Y eso va a ser el vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle a me gusta. No os olvidéis de suscribiros a mi canal y os veré pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego!